Hacerle algunas preguntas. Diputado Reyes, ¿cómo le va? Muy buenos días, Mario. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia. Y bueno, realmente, como tú dices, estamos en momentos críticos. Ah, sí. ¿Qué es más crítico? ¿El bloqueo, la falta de dólares, la falta de combustible, empieza a escasear algunos alimentos? No digo que seamos Cuba, que está con crisis de incluso ya de electricidad, pero no sé, a veces se me antoja que estamos yendo en ese camino. Realmente, Mario, nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Tú te acordarás, estábamos ingresando a una crisis energética que deriva también de una crisis económica, porque ambas están concatenadas. Ahora hemos podido ver que las filas que antes eran de 2 horas, 3 horas, se han convertido en filas de 2, 3 días. Realmente muy parecido a lo que le pasa a los venezolanos. Es una pena que nosotros, que somos un país que tenemos tanta riqueza natural, que hemos tenido tantos ingresos por la venta de gas, hoy no podamos tener gasolina, no podamos tener diésel, y encima ellos, o es decir, este gobierno, salga con excusas que no tienen sentido. Como tú bien mencionabas, para el gobierno le cae como anillo al dedo que estos bloqueos perjudiquen en teoría como excusa el abastecimiento de gasolina. Pero hay que ser muy claros con el gobierno. Los proveedores internacionales de este país son Chile, Brasil y Paraguay. Esos tres países nutren de gasolina, de combustible a todo el país. Un bloqueo en Arica no tendría por qué afectar a las carreteras con el Paraguay o con el Brasil para abastecer el país. Y el desabastecimiento a nivel nacional es completo. No es un desabastecimiento de solamente la región occidental o el centro del país. Todo el país está desabastecido como si fuéramos más bien una isla, como lo es Cuba, y que no tiene contacto con otros países, lo cual es una total mentira. Debe afectar, ciertamente, el bloqueo en Arica, pero no puede desabastecer al 100%. Ahora, vámonos a lo más grave del conflicto. Todo este último tiempo, Mario, el gobierno ha estado jugando al abastecimiento selectivo. Hemos tenido desabastecimiento en el país, sin embargo, no estaban todas las regiones desabastecidas. Jugaban a tapar un hueco con otro hueco, a llevar combustible del oriente al occidente, al centro, etcétera, pero no teníamos ese 100% de desabastecimiento o el 100% de abastecimiento. Eso ya no lo tenemos hace mucho tiempo, lo cual es gravísimo porque hoy el gobierno le echa la culpa a muchos fenómenos económicos del desastre que estamos viviendo. Sin embargo, el descalabro se debe en razón de fondo a que, primero, ya no tenemos ingresos del gas para pagar la subvención de combustibles, por lo tanto, no contamos con dólares para pagarles a los proveedores ya no nos fían nada, y claramente ahora, ¿cuál es la salida para el gobierno? Estirar la gasolina. Como lo habíamos denunciado aquí en tu programa hace un par de años ya, están estirando la gasolina, ahora estiran el diésel, creando estos subproductos que realmente nadie tiene certeza de lo que hay, es decir, la gasolina con la Premium 100%, la Premium Plus, que nadie nos dice realmente a cuánto asciende la mezcla de la gasolina y el alcohol, y ahora con el diésel ULS, donde el diésel base lo mezclan y lo estiran con etanol. Entonces, realmente acá el gobierno se está manejando a oscuras completamente, no nos dice lo que está pasando y trata de excusarse con los bloqueos, con el contrabando a la inversa, con distintas cosas que simplemente hoy no tienen ningún sentido. Ahora, Alejandro, el tema pasa también por, de alguna forma, buscar culpables. La oposición obviamente está en su papel. El tema es que Arce le echa la culpa a Evo Morales y Evo Morales le echa la culpa a Arce. Y tengo la idea que ambos tienen razón. Mario, ¿sabes cuál es la realidad del problema? ¿Sabes quiénes son los que tienen la verdadera culpa de lo que nos está pasando? Dos interinos que no cumplen con la Constitución. Estamos hablando del presidente de YPFB, quien tiene las manos manchadas de sangre por la muerte de varios cisterneros en Paraguay hace un par de meses, y el director de la ANH, porque todos ellos tienen que ser electos por una terna de 2/3 en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hoy son los peores los cargos porque el gobierno no le da la gana de llevar a los mejores y de tener a la gente idónea
bajo los 2/3 que manda la Constitución. Si hay 2 personas culpables que tienen que ser juzgadas y deben ser apresadas, es el presidente de YPFB, es por supuesto el director de la ANH, porque claramente ahora este charanguista y este señor vestido en cadenas, el presidente de YPFB, son los que están destruyendo el abastecimiento del país, son los que están jugando con los recursos más importantes como es el gas hoy por hoy y el control de todos los surtidores. Por lo tanto, acá si hay un culpable o 2 culpables reales, son estas 2 personas que son completamente nocivas a la economía del país y cuya ignorancia hoy están creando este total desabastecimiento y desajuste en la economía nacional. Bien, debo ir por favor a un pequeño corte, luego los mensajes vamos a ver si existe alguna solución, porque por ahí mañana se enloquece Evo Morales y dice, ok, levanten el bloqueo, ¿se soluciona y todo? No estoy tan seguro, pero luego los mensajes podemos charlarlo. Enseguida vuelve el Café de la Mañana. La promulgación de la Ley 1582 marca un hito significativo para nuestros jubilados, hombres y mujeres que con su trabajo y dedicación han construido el país que hoy conocemos. Esta ley establece un límite solidario mínimo de 720 bolivianos para quienes han aportado 10 años y un límite superior de 5.200 bolivianos para quienes han contribuido durante 35 años. La gestora está preparada para hacer realidad este cambio, comprometida a implementar cada disposición con eficiencia y responsabilidad. El proceso de recálculo de pensiones será sistemático y ordenado y se determinará en la reglamentación que la APS emitirá en un plazo máximo de 60 días. Con la Ley 1582, promulgada el 1 de octubre, damos un paso adelante, garantizando una jubilación más digna y segura. Este operador está bajo la supervisión y control de la Autoridad de Supervisión y Control de Pensiones y Seguros, APS. Oficial de la Federación Boliviana de Fútbol. Leonardo, dicen que un nuevo puma llega a Mayasa. Sí, Tumpa, eso dicen. ¿Será de nuestra especie? Los vecinos lo pidieron y el puma llega a Mayasa. Pero el puma Katari, junto al Chiquititi, recorrerán Ilpavi, Caracoto, Mayasilla y Mayasa hasta llegar a Jupapina. Todo con tarjeta inteligente. Durante 3 días, a partir de este lunes, te invitamos a conocer la nueva ruta. Y desde el jueves 24 de octubre, accede con tu tarjeta. ¡Bienvenidos, Pumas Municipales! La Paz, Gobierno Autónomo Municipal. DIRNOPLU te informa. La Dirección del Notariado Plurinacional es la instancia encargada de organizar y regular el ejercicio del servicio notarial. Realiza actividades de supervisión y garantiza el cumplimiento del arancel notarial. Administra el SIMPLU, lanza convocatorias públicas para el ingreso a la carrera notarial y evalúa periódicamente a notarios a fin de garantizar un servicio idóneo y eficiente. DIRNOPLU al servicio de la población en cumplimiento a la ley del notariado plurinacional. DIRNOPLU desarrolla políticas institucionales e implementa tecnologías que promueven y fortalecen la legalidad y seguridad jurídica de los bolivianos. Para estar más informado, síguenos en www.dirnoplu.gov.bo y nuestras redes sociales. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Con Banco Visa, tu auto está más cerca de lo que imaginas. Aprovecha nuestras tasas competitivas con un aporte propio desde el 20% y un plazo de hasta 8 años. No dejes pasar esta oportunidad. Visita la página web www.visa.com y haz realidad el sueño de tener tu propio auto. Banco Visa, tu mejor opción para llegar más lejos. Esta entidad es supervisada por ASFI. 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos dialogando con Alejandro Reyes, es diputado de Comunidad Ciudadana, es experto en hidrocarburos. Alejandro, le decía al concluir el anterior sector, por ahí Evo Morales se vuelve cuerdo y dice, ok, suspendan el bloqueo. ¿Se soluciona todo a partir de eso? Estimado Mario, difícilmente va a solucionar todo porque estamos en un descalabro económico total. Realmente levantando los bloqueos, como ahorita estaba viendo justo noticias, han despejado La Paz, Oruro, de bloqueos no va a pasar nada.
porque el gobierno está muy rezagado en los pagos, el gobierno no tiene el suficiente efectivo en cuentas internacionales de dólares para poder comprar el combustible que tenemos que consumir. Y por eso está lo más grave, la decisión del gobierno de estirar la gasolina y el alcohol y el diésel hoy por hoy. Nadie nos da certeza del producto que estamos consumiendo. Este debe ser el único país en toda la región que no tiene una regulación clara y que no tiene una institución que se encargue de velar y hacer cumplir la mezcla que tiene que haber o que debería haber a nivel regional, que no debería exceder más del 10%. Claramente acá en Bolivia tenemos un decreto supremo, el 5135, que hace tiempo lo denunciamos acá también contigo, Mario, y que el gobierno, el presidente, lo puso en suspenso. Sin embargo, estos dos productos, o tres productos, podríamos decir, las dos gasolinas premium y el diésel ULS, se basan en ese decreto supremo 5135 que estaría en suspenso. Por lo tanto, no existe normativa vigente, real, legal y legítima que esté regulando los combustibles. Entonces, es una mentira más del gobierno. En todo caso, lo peor de todo es ese abastecimiento selectivo. Como ya estamos en una crisis energética, producto de una crisis económica, el gobierno trata de parchar. Y al parchar justamente zonas, lugares, etcétera, trata de dar una idea o demostrar de que no habría desabastecimiento, lo cual es una mentira, porque ya prácticamente ahora no pueden abastecer al 100%, salen con excusas que no tienen sentido y producto de la mala economía que tenemos también tienen otro tipo de salidas, como por ejemplo el contrabando a la inversa. El contrabando a la inversa ciertamente existe, pero el problema de fondo es que toda esta escasez derivada de muchos meses ha producido que haya una merma en la producción de muchos de los productos que hoy se necesitan. Entonces, esa merma en la producción más los precios internacionales, por supuesto que hacen que algunos productos se vayan. Pero la pregunta para el gobierno es la siguiente: si hay contrabando a la inversa y los productos salen del país, ¿con qué moneda le pagan a los que están contrabandeando para afuera? Con dólares, ¿no es cierto? Dólares que necesita el gobierno justamente y el mercado interno para abastecer tanto pagos internacionales y la gente puede importar. Entonces, hoy por hoy, ese contrabando a la inversa creo que le hace un flaco favor al gobierno trayendo divisas que necesita tanto para cumplir con este tipo de conflictos de pagos internacionales y la gente pueda seguir importando. Entonces, por eso realmente, Mario, hay que ser claros con la población. Hoy estamos en una crisis energética derivada de una crisis económica y cuya salida no va a ser la que está haciendo el gobierno. Tiene que haber realmente un cambio estructural en la economía nacional, tocando temas tan importantes como la subvención, como la exploración de gas, como los pozos y, por supuesto, abrir nuevos mercados y una ley de hidrocarburos que hoy no tenemos. Ahora me voy a otra situación hipotética que no está muy lejos. Póngase que a partir del gobierno de hoy el gobierno dice, caramba, ya no tenemos gasolina ni diésel regular. Únicamente tenemos el ultra premium que está por encima de los 6.50 en ambos casos. ¿Se soluciona así el problema? Es justamente parte del gasolinazo encubierto y del abastecimiento selectivo. Si tú te das cuenta, estimado Mario, nunca va a faltar en todas las gasolineras de una región la gasolina especial. Sin embargo, segmentan ellos por lugares, por estratos, podríamos decir, por regiones, el abastecimiento de gasolina especial o de las otras premium y van quitándole la subvención así. Lo mismo pasa con el diésel, pero no van a llegar a un 100% de desabastecimiento. La jugada es esa, dar una percepción para afuera de que están cumpliendo y de que hay, sin embargo, la demanda es demasiada, que no pueden cumplir y por eso se termina. Todo lo contrario, ellos están jugando más bien a las matemáticas y a la aritmética desde la ANH para saber a cuáles surtidores mandar alguna especial o alguna gasolina premium y sabiendo ellos que la gente igual va a consumir. Entonces, hoy están jugando al gasolinazo encubierto y al abastecimiento selectivo de regiones y de lugares y de surtidores que claramente va en beneficio de ellos. Porque lo peor de todo, estimado Mario, es que si bien ha subido la subvención en un gasto para el gobierno, hay un gasto excesivo en la subvención que solamente se podría explicar con corrupción interna en yacimientos, en la ANH y por supuesto en el Ministerio de Hidrocarburos. Por lo tanto, acá realmente nos han creado una tormenta perfecta
donde el único que gana es el gobierno. Y claramente acá los que perdemos somos absolutamente todos los bolivianos. Eso último me lleva a hacer el siguiente razonamiento. Lo único que gana es el gobierno y los demás perdemos todo. Los demás está incluido también Evo Morales. O es parte del gobierno o Evo Morales está cosechando en esta circunstancia más simpatías, más adhesiones que antes no tenías. ¿Será que Evo Morales está ganando en todo este mare magnum, digamos, simpatía y la posibilidad de votos? Evo Morales yo creo que está hoy cosechando lo que sembró durante 14 años. Fue el presidente más nefasto que tuvo este país, junto con el que hoy es el presidente, es decir, su antiguo ministro de Economía y su cajero, como él mismo lo llama, son los creadores de este desastre, de este descalabro económico y de hidrocarburos. Hoy por hoy Evo Morales está cosechando todo el desastre, desinstitucionalización, autoritarismo, podríamos decir, todo el juego del abuso de poder, y que la gente así bloquee todo el país, no le va a dar respaldo. Y claramente del otro lado, el presidente Luis Arce Catacora, quien es corresponsable del desastre, no va a poder sumar puntos. Uno ve las encuestas hoy, Luis Arce Catacora está por debajo del margen de error, lo cual para él es gravísimo. Entonces, realmente en esta pugna interna mafiosa, porque prácticamente el rehén es el pueblo boliviano, el extorsionado es el ciudadano, somos nosotros los que perdemos. Y por eso hay que mirar un poco más allá de lo que ha sucedido y sucede en Venezuela, porque hubo momentos en 2016-17 donde hubo una escasez gigantesca justamente de combustibles en Venezuela, donde eran las filas de 2, 3 días, una semana. Nosotros estamos llegando prácticamente a lo mismo. Y no va a haber organismo internacional, como dice Evo, que le vaya a prestar plata a los bolivianos, no va a haber organismo internacional que vaya a rescatar la economía nacional con un gobierno como este, que gasta muchísimo más de lo debido. Gran parte de ese gasto se va a la corrupción y encima tratan de victimizarse cuando son los verdugos del pueblo boliviano. Ahora, en el tema político, para hoy se ha convocado al Congreso para elegir al nuevo fiscal general de la Nación. Habrá 2 tercios, complicado, pero más complicado va a ser que haya un interinato, ¿o no? La verdad, Mario, tenemos 10 días, en teoría, para poder llevar adelante distintas sesiones. En esta primera sesión, personalmente, yo creo que difícilmente vamos a lograr tener 2 tercios. Va a depender mucho de la voluntad política del movimiento del socialismo, que hoy está fracturadísimo, fragmentadísimo. Sin ir lejos, el sábado se estaban boxeando entre los diputados del movimiento del socialismo para elegir a su próximo presidente de la Cámara de Diputados, y claramente eso responde a intereses personales e intereses de algunas corrientes internas. Entonces, ante esa fragmentación, obviamente va a ser muy complicado. Más complicado puede ser tener un interinato, sí, ciertamente, por supuesto, y más aún si es un interinato señalado por el dedo del presidente, porque si hubiera un interinato tendría que ser, pues, el más antiguo de los fiscales de distrito, en este caso tendría que ser el de Sucre. Pero si va a meter el dedo el presidente Luis Arce poniendo tal vez un exministro Lima, por supuesto que todo agrava la situación del gobierno, que ya está en la lona prácticamente ante el conteo de 3. Lo peor de todo es que estamos realmente en un punto donde todos los problemas están confluyendo. Justicia, instituciones, economía, hidrocarburos y el desgaste, por supuesto, que es para el gobierno. Ellos no están entendiendo que ese mal cálculo simplemente los lleva a la lona y nos perjudica a todos. Ojalá que esta tarde a la primera podamos tener el consenso requerido, si no, habrá que seguir teniendo sesiones durante este lapso de 10 días para poder tener el acuerdo suficiente y tener un fiscal general que va a tener un rol muy importante más adelante. Primero con los procesos de Evo Morales y segundo con los procesos de corrupción que seguramente se van dando y, como te decía, personas que están en las tinieblas y que son gravemente responsables de lo que está sucediendo, como el presidente de YPFB, el director de la ANH, que todos ellos tienen que pasar por la justicia, por todo el descalabro que están creando y por el desastre al que están sometiendo a los bolivianos. Ahora, estoy tratando de adivinar qué podría decir el gobierno en algunas circunstancias. Pues es culpa de la Asamblea. La Asamblea no se ha puesto de acuerdo con los 2 tercios. Ok,
algo de razón tienen. Ahora, no sería culpable, ¿no? No es culpable por los 2/3. Tenemos una lista, no sé, yo conozco a 2 o 3 personas allá, pero no sé, no creo que lleguen a acuerdo los miembros del Congreso en 2/3, ¿o sí? Por eso te digo, estimado Mario, difícilmente a la primera, y hay que ver nomás lo que ha sucedido la semana pasada, donde el presidente de la Cámara de Diputados se reunió con uno de los que estaría en carrera todavía para ser fiscal general. Eso muestra la grave desinstitucionalización y además tomando y diciendo, excusándose de una manera muy ridícula. Lo grave acá es que el gobierno, como siempre, se lava las manos. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa, y esto lo digo en tono muy personal, estimado Mario, realmente es una Asamblea Legislativa como la que no hemos tenido hace mucho tiempo, que ha logrado frenar al gobierno en muchas de sus vocaciones autoritarias, de sus formas autoritarias de imponerse. No le hemos dejado seguir endeudando al país, le hemos frenado prácticamente consiguiendo un proceso de elección judicial, sacándole a la fuerza, podríamos decir, al gobierno, también el proceso de elección de fiscal general. Por lo tanto, es una Asamblea Legislativa que ha tenido logros muy claros y por eso el gobierno le echa la culpa de sus desgracias, cuando en realidad la mala planificación, el discurso y la mediocridad del gobierno son los que nos están llevando a esto. Ojalá la Asamblea Legislativa tuviera más atribuciones, como la interpelación, para poderlos interpelar, por ejemplo, al ministro de Hidrocarburos y que responda del desastre al que nos ha llevado, o cualquier otro ministro, porque claramente acá esas facultades nos hacen mucha falta. El próximo gobierno debe restituir a la Asamblea Legislativa las interpelaciones y las censuras, porque eso es muy importante y fundamental para una democracia madura que pueda evitar el autoritarismo y evitar el escondimiento o la censura de algunos datos de parte del gobierno. Creo que está más claro que hoy la Asamblea Legislativa juega un papel muy importante y es el último resguardo de la democracia, porque tenemos un tribunal constitucional autoprorrogado, un fiscal general que ha sido más político que fiscal, y así las instituciones las han ido destruyendo, incluido el ejército, con ese falso golpe de agosto. Entonces, creo yo que realmente si vamos a reinstitucionalizar el país, tenemos que empezar seguramente desde una asamblea hasta poder llegar a un cambio real en las instituciones. Bien, de todas formas, y es lo último, por favor, el gobierno ha anunciado que va a, por lo menos en La Paz, está habilitando 20 surtidores que van a trabajar las 24 horas. Pensé que trabajaban las 24 horas. Parece una curita para un tema que tiene que ver con la tuberculosis o algo peor. Pues realmente, ¿no? Es tan grave el desabastecimiento, Mario, que realmente no va a abastecer ni funcionando 24 horas o en 2 semanas o un mes de 24 horas de funcionamiento, no va a solucionar el problema, porque ya hay desconfianza con el gobierno, con la ANH y con yacimientos. Por lo tanto, estas medidas solamente son discursivas. En los hechos, la gente va a seguir haciendo filas porque no hay confianza, los precios van a seguir subiendo, porque saben que en cualquier momento va a escasear y una vez que un precio sube, difícilmente vuelve a bajar. Por lo tanto, más allá de militarizar los surtidores, militarizar las fronteras, a balas no van a hacer bajar los precios. Es una ridiculez lo que plantea el gobierno y por eso estas medidas solamente son paliativos. ¿Cuál es la medida de fondo? Por supuesto que tienen que solucionar el abastecimiento con dólares que no tienen y más aún transparentar la verdadera mezcla de gasolina y alcohol. Hoy por hoy, Mario, esta gasolina que nos están vendiendo seguramente está mucho más estirada que antes o que hace 2 semanas o que hace un mes, porque justamente la escasez hace que en vez de mezclar 20-80 estén mezclando 50-50 o quién sabe cuánto. Y esa garantía debería darla el gobierno. Esa garantía del producto que vamos a consumir y que seguramente de aquí a un mes vamos a tener ya también escasez de repuestos por las fallas que van a tener los autos o el impacto en los automóviles, en los motores, pues simplemente va a ser peor todavía. Entonces, todas las medidas son agravantes por la falta de transparencia, por la falta de institucionalidad y que claramente acá son todos corresponsables. Vuelvo a repetir esto, Mario, y esto que lo sepa la gente. Hay un presidente que es responsable de la escasez. Hay un presidente de YPFB que ha sido el que ha malgastado y ha generado corrupción internamente en YPFB. Y hay un director de la ANH que lo mismo
prácticamente han destruido la institución y que no responden a la Constitución. Son ilegales, son interinos cuya responsabilidad del desabastecimiento hoy recae en esas personas, sumado al gabinete y el propio presidente. Bueno, así es. Y hablando de yacimientos, seguramente has visto 20 de octubre, algunos desfiles, gente con unos overoles impecables, unas chamarritas, unos cascos que dicen yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Sí, son los petroleros. Uno podría pensar que son los petroleros que están en los campos buscando petróleo. No, son administrativos acá. Terrible, ¿no? Gracias, Alejandro. Un abrazo muy grande. Así es, estimado Mario. Bueno, solamente para concluir, realmente esos trajes nuevos y esos cascos nuevos solo demuestran que no están trabajando y que lo único que hacen es ser burocracia que está perjudicando a este país. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo cordial. Bien, gracias. Ahí está.